Pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase, que es la de osteoporosis y menopausia, factores de riesgo, diagnóstico, tratamiento y seguimiento actual. Tenemos a la doctora Montserrat Manubens, y al doctor Pascual García Alfaro, los dos de Barcelona, y bueno, son los que nos van a dar la clase de hoy. Muchas gracias y bienvenidos. Podéis comenzar cuando queráis. Hola, buenas noches a todos. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la FEM la invitación que me ha hecho para participar en este curso. Y la parte que a mí me ha tocado de la osteoporosis y menopausia, os hablaré de factores de riesgo, del diagnóstico y del seguimiento, y la doctora Montserrat Manubens os hablará del tratamiento. Comenzaremos explicando o comentando que la osteoporosis es una enfermedad crónica, esquelética, caracterizada por la disminución de la densidad ósea y de la calidad del hueso, y esto lo que nos predispone es una disminución de la resistencia y predispone al riesgo de fracturas. Es una enfermedad silente y que la mayoría de las veces no da ningún signo ni ningún síntoma hasta que de repente aparece una fractura. Por tanto, antes de empezar un tratamiento, tenemos que iniciar una actuación terapéutica con una buena anamnesis, una exploración física y una serie de pruebas complementarias. Teniendo claro que todo nuestro objetivo es prevenir las fracturas. O sea, no es cuestión de mejorar la masa ósea, ni es mejorar de que se encuentre ese hueso. Hay que conseguir que tenga una calidad, pero es prevenir las fracturas. Este es el objetivo principal cuando hablemos de osteoporosis. Lo primero que haremos es empezar una buena anamnesis, repasando toda su historia clínica en busca de factores de riesgo. Y en esta tabla ya os pongo lo que consideraríamos factores de riesgo mayores, que sería una historia familiar materna, o sea, de primer grado de fractura de cadera, el antecedente personal de una fractura por fragilidad, el tratamiento oral con glucocorticoides, la menopausia temprana, la edad mayor de 65 años y un índice de masa corporal por debajo de 19. Y consideraremos factores de riesgo menores, el consumo de alcohol cuando son más de 3 unidades de alcohol diarias, el tabaco, el fumar, lo que son problemas gastrointestinales por problemas de mala absorción, sobre todo la inmovilidad, la enfermedad renal crónica y el consumo de algunos fármacos, muy utilizados sobre todo en las pacientes ginecológicas por el cáncer de mama, los inhibidores de la aromatasa, los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo por los reflujos y los problemas gastrointestinales, y luego los antidepresivos, en concreto el grupo de inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que cuando hacemos la anamnesis veréis que gran parte de la población femenina que visitamos a partir de cierta edad están tomando antidepresivos. Y por último, la diabetes tipo 1. Pero habría que considerar dentro del tratamiento oral con corticoides cuál es la dosis que consideramos de riesgo, y tendríamos que 5 miligramos al día de prednisona o un equivalente durante más de 3 meses es la dosis que consideremos de riesgo, pero apuntar que más de 7,5 miligramos de esta prednisona cada día o un equivalente aumenta por 5 el riesgo de fractura vertebral, o un 50% el riesgo de fractura vertebral, y más de 2 el de cadera. Y cuando utilizamos corticoides a baja dosis, menos de 2,5 miligramos al día, no aumenta el riesgo de fractura de cadera, pero sí que aumenta el riesgo de fractura vertebral hasta un 50%. O sea que el tratamiento con corticoides aumenta el riesgo, y en función de la dosis, aquí os planteo cómo aumenta un riesgo o el otro. Respecto a la menopausia temprana, habría que considerarla como un factor de riesgo siempre y cuando no realicen un tratamiento hormonal. Si realizan tratamiento hormonal, no se considera factor de riesgo. Y en cuanto al índice de masa corporal, que nosotros tenemos establecido, sobre todo los ginecólogos, en menor de 19, este índice, algunas sociedades consideran que el índice de masa corporal como factor de riesgo cuando es menor de 20, y también un inciso que la obesidad también puede ser un factor de riesgo para algunas fracturas periféricas, como podrían ser las fracturas de húmero. Las pacientes obesas cuando caen, sobre todo cuando caen con el brazo,
pues se fractura en el húmero. O sea que el bajo peso es un factor de riesgo, pero en algunas condiciones el sobrepeso, ojo, que aumenta el riesgo de fracturas de húmero. Una vez tenemos la anamnesis, ya podríamos aplicar la herramienta FRAX. Esto es una herramienta que podéis acceder a través del portal de internet, entráis en herramienta FRAX y os sale este cuadro de diálogo que os muestro. Se puede adecuar para cada país y entonces es buscar el de España y te va haciendo una serie de preguntas. Y como tendríamos lo que es la edad, si fuma, si toma alcohol, etcétera, y si tiene artritis reumatoide, te va haciendo una serie de preguntas que contestas sí o no. Y esta herramienta se puede utilizar tanto con densitometría como si no tenemos la densitometría. O sea, si no tenemos densitometría, con los factores de riesgo que ya hemos sacado de la anamnesis, ya podríamos aplicar esta herramienta. Introducimos los datos y nos dirá un número. Con ese número os he puesto abajo un cuadrito que para España se ha establecido, Azagra y colaboradores que publicaron hace unos años, el factor de riesgo que podíamos utilizar en España como riesgo de fractura de cadera cuando este número nos sale mayor o igual a 3% y como riesgo de fractura principal cuando sale mayor o igual a un 10% cuando no disponemos de la densitometría o cuando es mayor o igual a un 7,5 punto por ciento cuando sí que disponemos de esta densitometría. El problema del FRAX es que recibió en su día muchas críticas, un poco porque es dicotómico. Cuando tú pones o introduces datos, solamente te dice sí o no, y por ejemplo, el alcohol te dice sí o no, pero la dosis no te la pone. El tabaco lo mismo, pone sí o no, pero no distingue si fuma 5 cigarros o fuma 20. Tampoco pone las fracturas, el número de si ha tenido alguna fractura, ya sabemos que incrementa el riesgo, pues tampoco lo pone. Solo incluye lo que sería la medición de la densidad mineral ósea a nivel de la cadera, no mide la columna. Y también no se puede utilizar en pacientes que ya están haciendo tratamiento y un poquito esto es lo que en su día se cuestionaba un poco en cuanto al FRAX, pero vaya, es una herramienta útil que el que no disponga de densitometría y solo con una anamnesis lo puede aplicar y puede sacar un valor de riesgo. Lo siguiente que haríamos sería plantearnos una exploración física. Empezaríamos tallando a la paciente, la pesamos y calculamos su índice de masa corporal. Pensar que ante todo dolor agudo que aparece a nivel de la columna de aparición súbita, sospechar en una paciente que sospechamos que tiene una osteoporosis que tenga una fractura vertebral. Pensar que cuando hemos tallado a la paciente, si ha tenido una pérdida de altura más de 4 centímetros respecto a su talla histórica que tenemos registrada, o cuando ha habido una pérdida de más de 2 centímetros en el último año, sospechar que puede tener una fractura vertebral. Si no disponemos de la talla histórica, que muchas veces nos pasa, podemos utilizar algunas mediciones como poner a la paciente de pie, que estire los brazos y medimos de punta a punta los dedos medianos y esto nos representaría o el equivalente a lo que era la talla histórica de esta paciente. Pero si no pudiese levantar un brazo por algún motivo, siempre podemos hacer lo que es la envergadura del brazo midiendo desde la punta del dedo mediano hasta lo que es el espacio que hay en medio de las dos clavículas y se multiplica por 2. O otra medición que podríamos utilizar es medir lo que es la distancia talón-rodilla, que lo hacemos estando sentada la paciente y medimos desde el talón hasta la rodilla y aplicamos la fórmula que os aplico encima. Os pongo como una anécdota porque la utilizamos poco, pero para que la tuvieseis como constancia. Otra exploración que puede ser útil es colocar a la paciente de lado. Entonces vemos que al estirar los brazos, la punta de los dedos de la mano no llegan, no sobrepasan del tercio superior del muslo. En cambio, cuando llegan al tercio inferior del muslo o llegan incluso a la rodilla, como la señora en la imagen, como estáis viendo aquí como os marco esta señora, cuando ya llega casi hasta la rodilla, sospechar que puede tener una fractura vertebral. Otra prueba muy sencilla es invitar a la paciente que se apoye sobre la pared y cuando toca con el occipucio en la pared es lo correcto y si vemos que no llega a tocar la pared,
pensar que esta curvatura que tiene en la espalda es porque ha hecho una fractura con un acuñamiento y por eso no puede tocar. Y nos podría hacer sospechar una fractura. Otra exploración sencilla sería medir el espacio que tenemos entre las costillas y la cresta ilíaca, que por regla general este espacio tiene 3 traveses de dedo, y si no caben, sospechar que también tiene un acuñamiento y podría hacernos sospechar una fractura. Y luego, por último, una exploración que nos puede ser muy útil, sobre todo para el riesgo de fracturas, es el test de levántate y anda, que es muy sencillo de hacer, es invitar a la paciente que está sentada a que se levante, camine 3 metros, que vuelva y se vuelva a sentar. Si este tiempo que tarda es menos de 20 segundos, se consideraría normal, y cuando tarda más de 20 segundos, consideraríamos que tiene un riesgo aumentado de caídas, sobre todo teniendo en cuenta que las caídas aumentan el riesgo de que se pueda fracturar. Lo siguiente es valorar unas pruebas complementarias con una analítica, la radiografía de columna y la densitometría. Respecto a la analítica, que os pongo lo que solicitaríamos para descartar una osteoporosis secundaria, con un hemograma, la velocidad de sedimentación, una bioquímica básica, un proteinograma, el calcio, el fósforo, fosfatasa alcalina, el estudio tiroideo, la vitamina D, que mediríamos el calcidiol como 25OH, la aparato hormona y una calciuria. La radiografía de columna se haría en bipedestación, centrada entre la dorsal 6 y la 12, puesto que las localizaciones más frecuentes sería la dorsal 8 y el tramo final de las dorsales entre la 11 y la 12 y la lumbar 1. Y entonces habría que centrarla en este tramo. En esta radiografía que os presento, nosotros en nuestro centro tenemos lo que se llama un escoliograma lateral que nos permite hacer todo lo que es la radiografía de la columna completa, que esto para nosotros es muy útil porque nos saca toda la columna completa. Tener en cuenta que las fracturas vertebrales son las más frecuentes en los pacientes con osteoporosis y de todas las fracturas representa el 44%. Tienen una prevalencia según grupos entre un 12 y un 25%. Y 2 de cada 3 pacientes que han tenido una fractura, recordar que son asintomáticas. Por eso pedimos la radiografía para descartar si tiene fractura o no. Otra prueba que puede ser muy útil es el análisis de fractura vertebral, que utilizando el mismo densitómetro, invitas a la paciente a colocarla de lado, pasa el densitómetro y nos da la imagen que veis a la izquierda de vuestra pantalla. Tiene bastante buena calidad y luego además tiene una herramienta que nos permite a cada vértebra hacer como una caja y automáticamente el propio aparato, como veis aquí donde tengo la flecha, si hay un acuñamiento o una fractura, nos lo indica, que esto es muy útil. Para valorar las fracturas se utiliza lo que es la clasificación semicuantitativa de Genan, que nos sirve para ver el grado de fractura, si es leve, moderado o severo, y el tipo de fractura. Es bueno registrar las fracturas que veamos, sobre todo para ver la severidad que tienen y para en el seguimiento ver si aparecen nuevas fracturas. Si no lo registramos, nunca sabremos si aumentan o si más, y utilizaríamos esta clasificación. Respecto a la densitometría, ¿cuándo la pediríamos? Pues según la menoguía que hemos publicado recientemente de la EM, recomendaríamos hacer densitometrías en mujeres a partir de los 65 años, en las mujeres menores de 65 si tuviesen factores de riesgo, y de rutina no recomendaríamos hacer densitometrías a mujeres perimenopáusicas. ¿Cada cuánto las haríamos? Como veis en este diagrama, que lo tendréis en la menoguía, veréis que la mayoría en el diagrama sería entre 2 años y solamente haríamos cada 5 años en mujeres mayores que no tienen osteoporosis sin factores de riesgo, pues no haría falta hacerlas tan seriadas. Y en el otro extremo tendríamos a mujeres que tienen osteoporosis con factores de riesgo, que entonces sí que las haríamos cada año. Las podíamos hacer sobre todo cuando están con corticoides, si ha tenido fracturas previas o incluso con inhibidores de la aromatasa. Respecto a la densitometría, su objetivo sería el diagnóstico, valorar el riesgo de fractura y nos sirve para monitorizarlo. En cuanto al diagnóstico, utilizamos la clasificación de la OMS, ya publicada en el año 94, y lo que sería la osteoporosis, como todos sabéis, es cuando obtenemos un T-score menor o igual a menos 2,5 desviaciones estándar. Respecto
a la consideración a tener en la densitometría en cuanto al t-score y la z-score. Sabemos que la densitometría nos da dos valores. El t-score es el que nos compara con el pico de masa ósea del adulto joven y este valor es el que utilizamos para hacer el diagnóstico. Y el z-score es el que compara con las mujeres de la misma edad o con controles de la misma edad. La valoración del z-score no es el mismo que el t-score y cuando tenemos un z-score mayor de -2 desviaciones estándar, consideramos que esa densidad mineral ósea estaría dentro del rango de lo que esperamos para la edad. En cambio, cuando obtenemos un z-score menor o igual a -2 desviaciones estándar, esta densidad mineral ósea estaría por debajo de lo que toca para la edad esperada. ¿Para cuándo lo utilizamos? Pues en principio para mujeres premenopáusicas, si hemos hecho la densitometría, en varones menores de 50 años y cuando hacemos densitometrías en población pediátrica. Cuando hacemos una densitometría, según la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, nos recomienda que cuando hacemos varias regiones, por ejemplo, la columna, la cadera total y el fémur, a la hora de escoger el valor, cojamos el resultado más bajo para hacer el diagnóstico. O sea, si el más bajo lo tiene en la cadera total, pues ese es el valor que cogeríamos. Cuando hacemos exploraciones de la columna, siempre se recomienda coger tramos largos, entre la lumbar 1 y la 4 o la lumbar 2 y la 4. Y cuando cogemos la cadera, utilizar cuello femoral y el fémur total. No vale el triángulo de Ward y otras mediciones que a veces nos dan. Otro aspecto a considerar cuando hacemos la densitometría, que aquí os pongo varios ejemplos, es la columna que se puede distorsionar y entonces no nos ayuda a valorarlo. Por ejemplo, en esta tendríamos una esclerosis que aumenta la densidad y entonces el valor estaría falseado, o cuando tenemos una escoliosis importante que tampoco nos ayuda a hacer el diagnóstico. Cuando hay artefactos, cuando hay fijaciones de las lumbares, veis estas zonas azules que hay abajo de esta imagen, estos son placas que tiene la paciente en las lumbares. Y también a veces aparecen calcificaciones que hay, como veis aquí, delante de la columna, que entonces aumenta la densidad, o calcificaciones que podemos tener por fuera, y todos estos son datos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la densidad ósea, sobre todo de la columna. Y en la cadera, tener en cuenta que muchas pacientes tienen prótesis de cadera y tampoco nos serviría esa densitometría. Por tanto, cuando tengamos en la columna o en la cadera no podamos medir o interpretarla por estos factores que os he comentado, se podría recomendar hacer una densitometría del antebrazo no dominante que utiliza el 33% del radio, que es esto que tenemos aquí en la imagen, utiliza este tramo y es lo que a veces también se llama como densitometría del tercio del radio. ¿Cuándo utilizaremos, aparte de cuando no podamos medir la columna ni la cadera? En situaciones de hiperparatiroidismo y en pacientes muy obesos, que entonces por el límite de la densitometría a veces no permite medirlo y nos podría servir el hacer densitometría del antebrazo. Para valorar el riesgo también nos sirve y tener en cuenta que por cada pérdida de una desviación estándar en el t-score, duplica el riesgo de fractura, de tal manera que una densitometría con un t-score de -1 desviación estándar multiplica por 2 el riesgo, -2 desviaciones multiplicaría por 4 y -3 desviaciones multiplicaría por 8. Respecto a la monitorización, aquí os he traído unos ejemplos y veríais en esta parte, cuando damos tratamiento, vemos cómo el hueso va mejorando, ¿vale? Lo mismo que aquí en la cadera. En cambio, en el ejemplo que os pongo abajo, veis que cuando damos tratamiento se mantiene estable o incluso en la cadera baja. O sea, lo que sería la densitometría nos sirve para monitorizar la respuesta al tratamiento en cuanto a la mejoría de la masa ósea, o está estable o disminuye. Otra técnica que se está utilizando también últimamente, incluso están haciendo algoritmos para poder integrar y poder predecir mejor las respuestas a los tratamientos y los riesgos de fractura, sería el TBS o el Trabecular Bone Score, que esto es una herramienta o un algoritmo que se incorpora en la misma densitometría y, como veis, de la propia densitometría aquí a la izquierda, a través de un algoritmo nos da esta imagen en color
que lo que es un método indirecto de ver la microestructura del hueso mediante un micropíxel. Si os dais cuenta aquí, estos píxeles que hay aquí nos daría que tiene una trabécula como más densa. Cuando veis la imagen de abajo, veis que hay muchos huecos en negro, como que ha perdido trabécula, y es un poco la representación de la imagen del medio, de ver la trabécula del hueso y a través de un pixelado cómo se vería, y abajo lo mismo, la pérdida de hueso, como veis aquí, estas zonas negras, es porque ha perdido trama, que es lo que representaría este algoritmo, y lo transporta a esta imagen que al final da el TBS. ¿Para cuándo puede ser interesante? Pues en principio ahora está muy claro que el TBS nos ayudaría para evaluar el riesgo de fractura en pacientes diabéticos, cuando hay un hiperparatiroidismo primario y en pacientes tratados con glucocorticoides. En estas situaciones es muy interesante tener un TBS. Y el TBS se expresa como un término absoluto o como un índice T-score, y tendríamos un valor de TBS menor de 1.-1,230, que es el valor absoluto, que correspondería a una T de -3, menor de -3, nos indica que la microestructura de la trabécula está muy degradada y tendría un riesgo alto de fractura. Y por último, comentar los marcadores del remodelado óseo. Por regla general no se piden de rutina. Recomendaríamos como un marcador del remodelado el CTX y como un marcador de formación el PIN-P. Y si los pedimos como una evaluación inicial, si estuviesen muy elevados, nos puede sugerir que existe un riesgo elevado de fractura, y sobre todo se utilizan para el seguimiento. Cuando damos un tratamiento, nos puede servir para evaluar la adherencia al tratamiento, para evaluar la eficacia y para monitorizar lo que llamamos las vacaciones terapéuticas de los bifosfonatos. En cuanto a la adherencia, si damos un tratamiento y al cabo de un tiempo repetimos o hacemos unos marcadores del remodelado y no disminuyen al menos un 30%, sabemos que no hay una buena adherencia al tratamiento. En cuanto a la eficacia, lo mismo, cuando damos un tratamiento, si repetimos los marcadores y no hay una disminución significativa de un 30%, vemos que ese tratamiento no es eficaz, por lo que habría que plantear cambiarlo. Y en cuanto a las vacaciones terapéuticas, recordar que solo se utiliza en los bifosfonatos porque tiene un efecto memoria, y lo que nos podría ayudar cuando hacemos ese descanso, vamos monitorizando los marcadores, y cuando vemos que estos empiezan a subir, automáticamente nos podría indicar que ya se está perdiendo ese bloqueo en cuanto al remodelado del hueso, y podríamos introducir nuevamente el tratamiento con bifosfonatos. Por último, los mensajes para llevaros a casa. Nuestros objetivos sería disminuir el riesgo de fractura. Plantear el tratamiento, una conducta a seguir antes de iniciar un tratamiento, que hemos comentado, una buena anamnesis para valorar los factores de riesgo, una exploración física completa que nos pueda ayudar a descartar fracturas, una analítica que nos descartaría las osteoporosis secundarias, y la radiografía de columna para valorar una fractura vertebral. Y luego también plantear una conducta a seguir para después de empezar el tratamiento, mediante densitometrías, o sea que si hacemos un seguimiento con densitometría para ver cómo evoluciona, o también lo podríamos plantear con una evolución con los marcadores del remodelado óseo. Y por último, como me gusta terminar a mí siempre estas charlas, recordar que estamos tratando pacientes, no estamos tratando densitometrías. Daros las gracias por vuestra atención y doy paso a mi compañera, la doctora Montserrat Manubens. Buenas tardes. Bueno, pues también unirme al agradecimiento a la EM por esta oportunidad, y vamos a tratar el tema de la osteoporosis. Mirar, antes que nada, recordaros que la osteoporosis es una enfermedad todavía hoy infradiagnosticada, infratratada. La mayoría de pacientes con riesgo de fractura, como aquellas que ya tienen una fractura previa, no reciben tratamiento, y esto es por diferentes causas. Por un lado, la culpa puede ser nuestra o de la propia paciente, porque hay algunos tratamientos que son incómodos y pues bueno, la compliance del tratamiento es dura y no la siguen.
Después, las fracturas de cadera suponen una importante carga económica y la prevalencia de la osteoporosis va en aumento. Hay unos 9 millones de fracturas al año y un 70% de estas fracturas son en muñeca, antebrazo, tobillo y pie. Esto tiene un enorme impacto en la calidad de vida de la mujer. Cuando valoramos la densidad mineral ósea en los adultos, sabemos que esta viene determinada por el pico de masa ósea que ha adquirido en la etapa joven y por la tasa de pérdida ósea. Y la prevención de la osteoporosis o de la baja densidad mineral ósea irá dirigida a maximizar el pico de masa ósea y a reducir al mínimo la tasa de pérdida ósea. El objetivo será siempre mantener la resistencia ósea y prevenir las fracturas, siempre y cuando consigamos también tener una buena calidad ósea. ¿Cuáles son las estrategias de prevención que tenemos? Pues primero, intervención no farmacológica. Aquí tendremos una dieta equilibrada con un aporte de proteínas de 1 a 1,5 gramos por kilo. Esto nos ayudará a mantener la función del sistema musculoesquelético y también porque en el caso de que haya fracturas, las complicaciones serán menos. Una exposición solar es necesaria para la síntesis de vitamina D, pero por la latitud y porque siempre nos ponemos protectores solares, la mayoría de las veces necesitamos suplementos. Existe evidencia de que el ejercicio físico, que supone una carga sobre el esqueleto, tiene un efecto positivo en la prevención de las caídas y en la reducción del riesgo de fractura, por lo que es recomendable la práctica regular de este tipo de ejercicio, como podría ser el caminar, 30 minutos al día como mínimo. Y en personas mayores institucionalizadas hemos de evitar el riesgo de fractura y a ello les ayudaremos con ejercicios para mejorar la estabilidad y posturales. Y también evitaremos en las personas muy mayores pues que no haya alfombras, que no haya muebles pequeños que no puedan ver, que lleven gafas si las necesitan para evitar estas caídas. Vamos a intervenir sobre otros factores del estilo de vida, como vamos a decir que no se fume, evitar el tabaco, evitar una ingesta alta de alcohol o de otras drogas. Ambos disminuyen la actividad osteoblástica y dificultan la absorción intestinal de calcio. Además, el alcohol a niveles altos, se ha considerado altos algunos autores ya 3 copas al día, altera el metabolismo de la vitamina D por el daño que tenemos sobre el hígado. Podemos hacer intervenciones a nivel de calcio y vitamina D. Recomendamos una ingesta de calcio de entre 1 o 1,2 gramos al día mediante la dieta. Y si esto falla o si es menor de 700 miligramos al día, entonces haremos un suplemento de medicamento. Recordar que una dieta normal sin lácteos tiene unos 300 miligramos de calcio, un vaso de leche supone unos 240 miligramos, el queso fresco 150 gramos, unos 600, y el yogur en general tiene unos 150-137 miligramos de calcio. Hay uno, bueno, voy a decir el nombre aunque esté haciendo promoción, de la casa Danone, que es el Densia, que este tiene la presentación de líquido o bien tomarlo con cuchara. El de la cuchara lleva unos 400 miligramos de calcio al día y el que se toma bebido lleva como 500 miligramos de calcio al día. Entonces, si pueden tomar este alimento, mucho mejor, y dejar solamente el calcio cuando nos haga falta suplementarlo. Si hay antecedentes de litiasis renal y hemos de dar suplemento, vamos a procurar que sea un citrato cálcico que tiene menos efectos negativos sobre el hueso. El calcio como medicamento a veces puede dar algunos trastornos intestinales que no son importantes, pero puede dar un poco de estreñimiento, flatulencias y la mujer puede estar incómoda. El aporte de vitamina D es importante, especialmente en personas institucionalizadas, y se aconsejan dosis de vitamina D de 800 a 1200 unidades al día. El calcio y la vitamina D juntos no tienen un claro papel como tratamiento para la osteoporosis, pero sí que en la prevención pueden ayudar. Y recordar que en la población mayor de 65 años institucionalizada o con déficit de esta vitamina, suplementarla. En personas muy obesas y con poca exposición solar podríamos llegar a las 2000 unidades al día, pero en principio es mejor no pasar de estas dosis recomendadas.
En cuanto a los tratamientos farmacológicos de la osteoporosis, sabemos que todos los tratamientos que se utilizan reducen el riesgo de fractura vertebral y algunos de ellos van a reducir también el riesgo de fractura no vertebral. Antes de iniciar el tratamiento, como decía bien antes el doctor Pascual, hay que considerar el balance riesgo-beneficio en función de las características clínicas de cada paciente, por lo que el tratamiento siempre será individualizado y procuraremos que las decisiones sean compartidas por el médico y por la paciente. Pero a la paciente tenemos que darle una información veraz y orientarla a nosotros, porque ella quizá no está capacitada para saber lo que le puede ir mejor, pero debemos darle todos los tratamientos y explicarle todos los riesgos, beneficios de todos de ellos. Además, tampoco os podrá escoger ella un tratamiento que quiera. Adaptaremos el tratamiento a la edad y a las necesidades. Y recordar que existen dos grupos fundamentales de fármacos para el tratamiento de la osteoporosis. Unos son los fármacos osteoformadores y los otros serán los antirresortivos. A la hora de considerar el tratamiento, hemos de tener en cuenta respecto a la paciente el riesgo individual de fractura que ella tiene, la presencia de comorbilidades y las preferencias personales. Y respecto al fármaco, buscaremos la eficacia del mismo, la seguridad y también el coste-beneficio. Todo ello nos va a permitir sopesar correctamente los beneficios y los riesgos potenciales del tratamiento de la osteoporosis. El tratamiento hormonal de la menopausia es un tratamiento que previene la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas y veremos efectos distintos según las dosis que damos. Es un tratamiento antirresortivo, reduce un 34% el riesgo de fractura vertebral, un 29% el riesgo de fractura no vertebral y un 21% el riesgo de cadera. Este efecto del tratamiento sobre el hueso va a depender de la dosis que damos, vaya o no acompañada de gestágeno. El efecto del tratamiento lo da el estrógeno. El estudio que se ha hecho, el más extenso, el WAI, estaba con dosis estándar de estrógeno equino conjugado, que es de 0,625 miligramos al día, y este iba acompañado con acetato de medroxiprogesterona. Aquí, dentro de las dosis estándar, consideraríamos en vía oral 2 miligramos o en vía percutánea 50. Después tenemos las bajas dosis, que son de 0,3 de estrógeno equino conjugado y de 1 para el estradiol micronizado y 25 para la vía transdérmica. Y las ultra bajas dosis de 0,5. Los beneficios óseos del tratamiento hormonal sustitutivo van a desaparecer cuando éste se interrumpe y esto nos obligará a continuar con otro tipo de tratamiento. Todos los estudios que hay de tratamiento hormonal y prevención de fractura están solo con la dosis estándar, con el estrógeno equino conjugado de 0,625 miligramos al día. Con las dosis bajas no sabemos si disminuimos el riesgo de fractura o no. Lo que sí sabemos es que mejoramos o prevenimos que haya pérdida de densidad mineral ósea y también sabemos que el estrógeno mantiene muy bien la microarquitectura ósea. Pero faltan estudios para poder decir si con la baja dosis vamos a prevenir el riesgo de fracturas o no. Y se considera el tratamiento de elección para aquellas mujeres con menopausia reciente y sintomatología, con lo cual podemos darle este tratamiento sabiendo seguro que vamos a prevenir esta pérdida de masa ósea. He señalado un punto en rojo porque cuando hablamos de insuficiencia ovárica primaria, la menopausia precoz o la menopausia temprana, se aconseja el tratamiento hormonal hasta los 50 años, que sería más o menos la edad en que ella empezaría con una menopausia si no hubiese sido por el problema que la haya llevado a la insuficiencia ovárica primaria. Y a partir de aquí ya aconsejaríamos otros tratamientos. Dentro de la terapia hormonal está también el TISE, que ya sabéis que es estrógeno equino conjugado a dosis de 45 miligramos más bacedoxifeno, un SERM a dosis de 20 miligramos al día. Nos aumenta la densidad mineral ósea en columna lumbar y se ha visto estudios que lo aumentan también en cadera si lo comparamos con placebo o con raloxifeno. La tibolona es este esteroide sintético con propiedades estrogénicas, gestagénicas y androgénicas. No tiene indicación para tratar o prevenir la osteoporosis, pero sabemos que mejora la densidad mineral ósea y reduce el riesgo de fractura vertebral y no vertebral. La indicación para tratarla no es específica, pero hemos visto que realmente disminuye
el riesgo de fracturas y además estaría indicado en aquellas pacientes que presentan poca apetencia sexual por este componente androgénico que tiene, que les ayudaría en ello. El otro grupo de tratamientos que hay para la osteoporosis son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Hay varios estudios que demuestran que estos fármacos aumentan la densidad mineral ósea en columna lumbar con periodos de seguimiento importante de años de evolución. Sin embargo, no influyen en las no vertebrales. Dentro de los más usados, los más empleados, tenemos el raloxifeno, que lo podemos emplear como tratamiento y prevención de la osteoporosis posmenopáusica. Sabemos que reduce la fractura vertebral en un 36%. Esto se ha visto con dosis de 60 miligramos al día, que es la dosis que tenemos aquí en España, y después la disminuiría un 43% cuando se daba dosis de 120 miligramos al día. Y también disminuye el riesgo de cáncer de mama invasivo, pero no tiene efecto sobre el carcinoma in situ de mama. El otro modulador selectivo que está aprobado para el tratamiento de la prevención es el basedoxifeno. Este tiene un efecto antagonista estrogénico endometrial y esto ha hecho que podamos unirlo con el estrógeno, que era la diapositiva que os he hablado antes. Va unido con estrógeno equino conjugado, pero él solo ha demostrado una eficacia similar al raloxifeno como en las fracturas vertebrales y eficacia también en un subgrupo de pacientes que tienen un alto riesgo de fracturas. El tamoxifeno, todos lo conocemos por el tratamiento que se da a mujeres con cáncer de mama hormonodependiente, tiene un efecto que puede prevenir la pérdida de densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. Cuando damos tamoxifeno a mujeres premenopáusicas, vemos que este está asociado a una disminución significativa de la densidad mineral ósea. Para mujeres posmenopáusicas recientes y sin síntomas, sin síntomas vasomotores y sin riesgo de enfermedad tromboembólica, podríamos emplear este tratamiento en vez del tratamiento hormonal clásico de la menopausia. Nos pasamos a otro grupo de tratamiento, que son los bifosfonatos. Todos sabéis que son análogos sintéticos del pirofosfato, inhiben la destrucción ósea mediante la inhibición de la acción de los osteoclastos, interfieren en la activación y en la diferenciación de las células precursoras osteoclásticas, inhibiendo la formación de osteoclastos maduros y disminuyendo su capacidad de adherencia a la superficie del hueso. Los bifosfonatos podemos administrarlos por vía oral o bien endovenosa. La pauta puede ser diaria, semanal, mensual y anual. La absorción oral es muy baja, un 1% a nivel de la mucosa gástrica. Es un poco incómodo de tomar, hay que hacerlo en ayunas, con un buen vaso de agua, sin gas. Y tenemos que estar de pie o sentados, pero no podemos tumbarnos ni comer como mínimo durante media hora. Y pueden dar alguna molestia, algunas náuseas, dispepsias o dolor abdominal. Si no se tomasen bien, podríamos producir esofagitis. Por esto es importante recordarle con mucha agua, sin gas y sin tumbarse después. Precaución cuando lo demos a mujeres jóvenes porque pueden permanecer en el hueso durante años y ser liberados en el proceso de resorción ósea. Por tanto, evitaremos estos fármacos en mujeres jóvenes. Y se aconseja una descontinuación temporal del tratamiento, unas vacaciones terapéuticas entre 3 y 5 años para minimizar el desarrollo de osteonecrosis mandibular y de fractura atípica de fémur, que son graves, pero muy poco frecuentes en cuanto a su presentación. Dentro de los bifosfonatos más empleados para el tratamiento de la osteoporosis tenemos el alendronato. En este es el que tenemos mayor experiencia clínica y es el más empleado. La administración puede ser diaria, 10 miligramos cada día, o bien semanal, de 70 miligramos. Incrementa la densidad mineral ósea y disminuye el riesgo de fractura en la columna de un 45%, en no vertebral de entre un 25 y un 30% y a nivel de cadera de un 45 o un 55%. Últimamente se está hablando también de un efecto beneficioso a nivel de la columna, de la enfermedad cardiovascular y también de evitar algún tipo de metástasis óseas.
El risedronato también se administra por vía oral, dosis diaria de 5 miligramos, semanal de 35 o mensual de 75, dado 2 días consecutivos. Existe una formulación semanal retardada que no precisa ayuno y preserva la microarquitectura ósea. La eficacia antifractura a nivel de vertebral es de un 40 a un 50%, a nivel no vertebral de un 35% y a nivel de cadera de un 40%. Aquí tenemos unos datos un poco discrepantes en cuanto a la SEIOM, que en la guía de práctica clínica que han publicado este año pasado hablan de una disminución en el riesgo de cadera de un 27%, no vertebral de un 22% y a nivel de columna de un 39%. Y por último tenemos el ivandronato, que la administración oral mensual, 150 miligramos al día. En España no la tenemos comercializada, pero fuera está también que se puede dar por vía endovenosa cada 3 meses. Disminuye el riesgo de fractura vertebral de un 40% y la SEIOM en la última menoguía de este año pasado habla de un 60% de disminución del riesgo de fractura vertebral a un seguimiento de 5 años. El zoledronato se administra solamente por vía intravenosa, disminuye el riesgo de fractura vertebral en un 70%, no vertebral en un 25% y de cadera en un 40%, con un seguimiento de todos estos datos a 10 años. Las pacientes que tras 3 años de tratamiento lo continúan otros 3 años experimentan una reducción adicional del riesgo de fractura vertebral del 50% en comparación con las que lo interrumpen. En un ensayo clínico que incluyó mujeres con osteopenia mayores de 65 años, se observó que la administración cada 18 meses reducía el riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Se ha demostrado eficacia en la prevención de fractura en pacientes con fractura previa. Está especialmente indicado en pacientes con mala adherencia o intolerancia o contraindicación al tratamiento por vía oral. Los bifosfonatos son fármacos seguros y generalmente muy bien tolerados. Señalamos los posibles efectos adversos, dado su papel central en el tratamiento de la osteoporosis, y debemos tener presente que también se han descrito efectos beneficiosos a nivel extraesqueléticos. Hay que evitar darlos en pacientes con un filtrado glomerular inferior a 30 mililitros minuto. Si se administra intravenosamente, este debe ser muy lento y evitar el uso simultáneo con agentes nefrotóxicos, como pueden ser los AINES, los diuréticos y también en pacientes deshidratados. Tenemos resultados discrepantes en cuanto a la fibrilación auricular. No todos los estudios lo confirman. En todo caso, no debe ser una contraindicación farmacológica cuando está indicado este tratamiento. Y esto es más frecuente que se produzca cuando administramos el bisfosfonato por vía endovenosa. Pueden producir hipocalcemia, especialmente en aquellos pacientes que tienen este filtrado glomerular disminuido, cuando hay déficit de vitamina D y un aporte de calcio insuficiente o cuando tienen un recambio óseo muy alto. Se ha hablado también de los efectos secundarios importantes de la osteonecrosis mandibular. El riesgo es bajo y su desarrollo se cree que podría guardar relación con el estado de la salud bucal, que no hubiese ya una periodontitis o que no hubiesen sufrido traumatismos dentales. Probablemente está implicado una disminución del recambio óseo. Sin embargo, medir los marcadores de recambio no es útil para identificar las personas en situación de riesgo y no se aconseja suspender el tratamiento si hay que hacer una intervención dental, a no ser que exista un riesgo importante, como puede ser en aquellas mujeres diabéticas, en mujeres fumadoras, en inmunodeficiencia o en enfermedad periodontal, o bien en el caso de que esta intervención vaya a extenderse durante mucho tiempo. También hemos hablado de las fracturas atípicas de fémur, que es un valor absoluto, es muy bajo, y esto varía también con el tiempo de exposición al tratamiento. Sin embargo, se estima que por cada fractura atípica de fémur que pudiera aparecer a los 3 años de tratamiento,
estaríamos haciendo prevención de unas 270 fracturas clínicas por fragilidad, incluyendo 70 fracturas de cadera. Y también se pueden dar reacciones inflamatorias como queratitis, uveitis, epiescleritis, que nos obligarían a suspender el tratamiento. Cuando estamos dando el bifosfonato por vía oral, hemos de recordar que si no, en el tracto digestivo puede dar esofagitis, úlceras esofágicas que se evitan si seguimos claramente las indicaciones del fármaco y lo evitamos en pacientes que tienen dificultad para deglutir o que tienen un esófago de Barrett. La reacción de fase aguda o cuadro pseudogripal, esto se da con frecuencia solamente en la administración endovenosa. Aparece a las 24 o 36 horas posterior a la administración, suele ceder con paracetamol y desaparece a los 3 días de tratamiento. Lo suelen presentar entre un 25 y un 35% de pacientes que lo reciben por primera vez. Y el dolor osteoarticular y muscular difuso puede aparecer en los bifosfonatos orales o en los endovenosos. Recordar que los bifosfonatos orales no deben darse en pacientes con antecedentes de reflujo gastroesofágico importante y que están contraindicados en los pacientes que presenten un esófago de Barrett o tengan una insuficiencia renal severa. Hablábamos de las vacaciones terapéuticas en aquellas pacientes que tienen bajo riesgo de fractura y porque se ha observado que estos fármacos disminuyen el remodelado óseo y el mantenimiento de la densidad mineral ósea y podríamos permitirnos unas vacaciones de 3 años cuando hemos dado felodronato, de 2 años cuando se ha prescrito el alendronato o de 1 año cuando se ha dado el risedronato. Recordar antes del tratamiento, siempre individualizar valorando los factores de riesgo y el tipo de tratamiento previo para poder escoger si vamos a hacer un tratamiento vía oral o intravenoso. El denosumab es un anticuerpo monoclonal que se une con gran especificidad al RANKL, impide la activación del receptor RAN en la superficie del precursor de los osteoclastos y en osteoclastos maduros. Tiene un potente efecto antirresortivo, esto hace que disminuya el riesgo de fractura. A nivel vertebral, disminuye el riesgo de fractura un 70%, un 20% a nivel no vertebral y un 40% a nivel de cadera. La cadera es más evidente la disminución de este riesgo de fractura en mujeres mayores de 75 años. Este efecto beneficioso se va a mantener más allá de los 3 años de tratamiento. Y al interrumpir el tratamiento con el denosumab, debemos seguir con un bifosfonato a los 6 meses de la última dosis del denosumab para evitar un efecto rebote. Y al igual que los anteriores, presenta riesgo de la necrosis y también de la fractura atípica, pero es raro. Podemos utilizarlo en pacientes que están en diálisis, pero puede aparecer hipocalcemia en pacientes con insuficiencia renal avanzada, por lo que se aconseja un aporte de calcio adecuado y de seguimiento estrecho. Aquí no valdría tanto el calcio de la dieta, sino que estaría mejor poderles indicar o prescribir un fármaco con calcio. Y recordar que la administración es 2 veces al año. Otros tratamientos que tenemos es la paratormona, que es un anabólico osteoformador, se da a dosis de 20 microgramos diarios, reduce el riesgo de fractura vertebral en un 65% y no vertebral en un 50%. Faltan estudios para valorar si disminuye la fractura de cadera y la administración es subcutánea, diaria y durante 2 años. Está contraindicado en pacientes que tengan enfermedad de Paget, en un hiperparatiroidismo, en hipercalcemia, en insuficiencia renal severa, en radioterapia previa o en aquellas pacientes que tienen o han tenido tumores o metástasis óseas. En cuanto a las terapias emergentes, podemos hablar de la valoparatida, que es un péptido sintético de la familia de la paratormona. Está aprobado en Estados Unidos, pero todavía no está disponible en Europa. El romosozumab, que es un anticuerpo neutralizante de la esclerostina, inhibe la osteoclastobastogénesis, esto es complicado estos nombres, y tiene un efecto dual. Por un lado estimula la actividad osteoblástica y por el otro inhibe la destrucción ósea. Está aprobado por la FDA y por la EMA
La dosis es de 210 miligramos mensuales subcutánea y estaría indicado en pacientes con alto riesgo de fractura. Su efecto anabólico disminuye tras 12 meses de tratamiento, por lo que se ha limitado su duración a 1 año. Puede aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica, por lo que no se indicará en pacientes con antecedentes de infarto de accidente vascular cerebral el año anterior. Y tiene efecto a nivel de columna, no vertebrales, y también a nivel de cadera. Esta es una diapositiva que nos ha dejado el doctor Calaf, que hace años ya que la empleamos, pero yo creo que es muy didáctica y es lo que decíamos antes, de adaptar el tratamiento de la osteoporosis a la edad de la mujer y a sus necesidades. Aquí tendríamos, por ejemplo, que el tratamiento hormonal, podríamos darlo en la perimenopausia, bueno, si hiciese falta, los primeros años de la menopausia o un TISEC. Cuando este tratamiento ya hemos de dejar de darlo porque han pasado los años, entonces pasaríamos a utilizar un modulador selectivo de receptores hormonales, que también lo podríamos alargar. Y más tarde, empezaría con los bifosfonatos. También es cierto que según qué pacientes podríamos iniciar el bifosfonato un poco antes de este tiempo, a la altura del SERM. Pero según la edad de la mujer es mejor posponer los bifosfonatos y empezar antes con el tratamiento hormonal, si no tiene riesgo, pasar al SERM y pasar más tarde al bifosfonato o al denosumab. Luego ya quedaría para mucho más adelante la paratormona. Esta diapositiva os la presento, no sé si tenéis todos la menoguía de la EM, está en la página 27, yo si queréis os leo lo que decimos allí, para aquel que no la tenga, pero yo creo que es una diapositiva muy didáctica de cómo plantear el tratamiento, ¿no? Entonces tendríamos que en pacientes con riesgo menor de fractura de cadera, es decir, mujer de menos de 65 años, con una densidad mineral ósea en cuello femoral, sin osteoporosis y sin fracturas previas, pues esta mujer si tiene una sintomatología vasomotora o una menopausia reciente, podríamos empezar con un tratamiento hormonal. Si esta mujer no tiene sintomatología vasomotora, pero sí la menopausia reciente, pues también podríamos indicarla que podría hacer un modulador selectivo de receptores estrogénicos. Y he señalado abajo, en un círculo en rojo, que en la insuficiencia ovárica primaria, recordar que en esta mujer está indicado el tratamiento hormonal, porque si no esta mujer con los años va a tener mucho más riesgo de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular. En pacientes que tienen un alto riesgo de fractura vertebral o de cadera, como opción en primera línea estaría poder tratarlas con el denosumab o los bifosfonatos. Y si esta mujer ya presenta riesgo, ha tenido 2 o más fracturas vertebrales, entonces estaría para poderle dar paratormona. Bueno, todos estos tratamientos, el que tenga la menoguía de la EM, lo podrá encontrar muy bien explicado en la página 27. Os he comentado porque yo creo que es un cuadro muy didáctico y que se ve con mucha facilidad. Hablo un poco también de las mujeres que tienen cáncer de mama. Sabemos que estas mujeres tienen unas tasas de fractura por osteoporosis de 1,5 y de 1,18, mucho más altas que las mujeres que no tienen cáncer. Los inhibidores de la aromatasa, que son tratamientos que siguen la mayoría de ellas, inducen un aumento de la resorción ósea con una pérdida de masa ósea de 2 a 4 veces más en comparación con la pérdida fisiológica de la densidad mineral ósea de una mujer posmenopáusica. 1 de cada 5 mujeres sufrirá una fractura relacionada con los inhibidores de la aromatasa. Al finalizar el tratamiento con inhibidores de aromatasa, el recambio óseo se normaliza, la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura pueden recuperarse parcialmente. Si el tratamiento se prolonga hasta 10 años, el riesgo de fractura aumenta un 2-3% cada año. Estudios recientes apoyan los beneficios adicionales de los bifosfonatos en mujeres posmenopáusicas con un 34% de reducción del riesgo de relativo de metástasis en hueso y un 15% y un 17% de mortalidad por cáncer de mama.
En el Congreso del 2018 en Vancouver se habló de estas pacientes y presente este organigrama en pacientes que estaban en tratamiento con inhibidores de aromatasa. Pero en cualquier mujer que esté con inhibidores de aromatasa, con agonistas o con tamoxifeno, tendremos que las mujeres que tienen un T-score superior a -2 y sin riesgo de fractura adicionales, pues de entrada les aconsejaríamos ejercicio físico, calcio, vitamina D si hace falta, y controlaríamos el riesgo y la densidad mineral ósea con un intervalo de 1 a 2 años. En principio es aconsejable hacerlo cada 2 años. En algún caso especial podríamos repetir la densitometría al año. Cuando el T-score es mayor de -2, pero hay algún factor de riesgo, como puede ser mayor de 65 años, fumador, índice de masa corporal inferior a 20, historia familiar de fractura de cadera o personal de fractura por fragilidad a partir de los 50 años o que haya tomado corticoides orales más de 6 meses, aconsejaremos a estas pacientes ya un bifosfonato o el denosumab y haremos el control de la densidad mineral ósea cada 2 años y hemos de comprobar la adherencia al tratamiento de esta vía oral, porque es un poco pesada. Y aquí os he presentado un cuadro, un poco como resumen de los tratamientos que tenemos y los efectos que tienen sobre la reducción de fractura y de lo que está probado. Tenemos que el estrógeno, el tratamiento hormonal de la menopausia, el estrógeno equino conjugado a dosis estándar, reduce la fractura vertebral, no vertebral y de cadera, está aprobado para prevención. El 17-beta-estradiol, ya sea vía oral, transdérmica o percutánea, tiene los mismos efectos. Y la tibolona, también a dosis vía oral, pero esta tiene efectos solamente a nivel vertebral, no sabemos a nivel no vertebral y de cadera. Los moduladores selectivos más el estrógeno equino conjugado, es decir, el TISE, el bacedoxifeno junto con estrógeno equino conjugado, nos hace prevención de la fractura, de reducción de la fractura vertebral y lo podemos emplear como tratamiento y también como prevención. Los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, el raloxifeno a dosis estándar, está aceptado para la fractura vertebral y como tratamiento y prevención, y el bacedoxifeno está aceptado para la fractura vertebral y también para la no vertebral, como tratamiento y prevención. En cuanto a los bifosfonatos, el alendronato valdría la dosis de 70, pero también la diaria, está aceptado como tratamiento y prevención y nos reduce la fractura vertebral, no vertebral y de cadera. El risidronato con todas las dosis que os he comentado antes, diarias, semanales, mensuales, también nos sirve para lo mismo, para la fractura vertebral, no vertebral y de cadera, como prevención y tratamiento. El ivandronato, vía oral, mensual, 150 miligramos al mes. Este solo tiene aceptación para disminuir el riesgo de fractura. Nos faltan datos para las otras y nos puede servir como tratamiento y prevención. Y el zoledronato endovenoso nos hace prevención del riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. En cuanto a los biológicos, el denosumab, pues son inyecciones subcutáneas cada 6 meses y nos hace también reducción de fractura vertebral, no vertebral y de cadera, nos sirve como tratamiento, y la paratormona subcutánea, 20 miligramos al día para vertebral, no vertebral y de cadera. Y esto es un poco lo que os quería comentar yo del tratamiento hormonal. Muchas gracias por vuestra atención.